enciende una luz, la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama. Señor, inspirado por tu Espíritu, para poder, Señor, conocerte y profundizar. Ayúdanos, Señor, a no ir a tu palabra de una forma liviana y de una forma superficial, y que nos acostumbremos a estas verdades poderosas y no entendamos, Señor, que es tu voz ministrando a nuestras vidas. Pedimos, Señor, que abras los ojos del entendimiento y que quites de nosotros toda distracción que no sea, Padre, en la concentración de tu palabra. Todo eso te lo rogamos en Jesucristo tu Hijo. Amén. Puede sentarse, hermanos. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado. A mí me pasa mucho, inclusive ayer me pasó, que usted está escuchando la radio, está escuchando, mayormente me pasa con las canciones de K-Love en la emisora, que estamos oyendo una canción y la estás cantando. Y pues me pasa bastante pues en lo que uno se va adiestrando en el inglés, y a veces sentimos que nos memorizamos hasta las letras y las estamos cantando muy contentos, y un día a ti te da con prestarle atención y a escuchar esa canción de forma detenida, y hasta te da con ir a Google y googlear ahí, oye, esta canción, déjame ver qué dice, porque yo la canto y yo no sé si realmente yo la estoy cantando bien. Y cuando tú te das cuenta de la canción, ves que lo que tú dices no tiene nada que ver con lo que tú estás cantando, con lo que dice la letra de la canción. Ayer me pasó, y mientras ocurría, me reía, porque hay una canción, yo no sé si ustedes lo han oído. Le voy a decir más o menos la melodía en inglés, que dice amén, amén, pero no dice amén en la canción. Na, 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 na. Dice otra cosa, pero yo decía amén, amén, amén. No tiene nada que ver. Cuando yo vi lo que decía la letra de la canción, no está diciendo eso. Pero la cantamos porque parece, la rima parece a lo que yo entiendo en mi mente, y no prestamos atención a lo que nosotros estamos escuchando. Y eso es precisamente lo que el autor aquí nos está queriendo dejar saber. Presta atención a cómo escuchas, porque es probable que estés leyendo y estés cantando la letra y las palabras incorrectas de la canción que tú pretendías, estabas contento de que te la sabías, pero te diste cuenta que cuando la escuchaste no era así. Eso es lo que yo quiero que nosotros podamos ver en el día de hoy en estos versículos. Iglesia, necesitamos prestar atención a cómo escuchamos la palabra de Dios. Necesitamos prestar atención a cómo la Escritura semana tras semana está siendo
penetrada y ministrada a mi corazón. Necesitamos prestar atención porque vimos la semana pasada. ¿Recuerda de qué fue la predicación la semana pasada? De la parábola del sembrador. ¿Recuerda los 4 tipos de terreno donde la palabra de Dios había sido sembrada, pero solamente en uno de los terrenos hubo fruto? Y vimos la semana pasada en el versículo 10 de Lucas 8, dice: a ustedes, hablándole a los discípulos, a ustedes se les ha dado a conocer los secretos o los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no, a los demás no, sino que por medio de parábolas les voy a hablar, para que oyendo no escuchen y para que viendo no vean. Y aquí Jesús estaba haciendo una distinción entre 2 tipos de personas. Número 1, ustedes, quienes les revelé el reino y quien entiende la palabra, y el otro grupo de personas, los otros, los que están sordos y están ciegos espiritualmente. Unos entienden la palabra y les he revelado esa palabra. Hoy una hermana se me acercó y me decía: pastor, ¿cómo me deleito en poder entender y ver los cuadros y las figuras de Cristo? En la mañana estamos estudiando Hebreos. Dice: ¿cómo me deleito poder entender cada uno de estos versículos y ver a Cristo ahí? Yo le decía: hermana, esto es un don de la gracia de Dios. No todos pueden entender lo que la palabra de Dios dice. No todos pueden oír. Dice la palabra: a vosotros se os ha concedido entender los misterios del reino. Y hay otros que no lo entienden ni lo van a entender nunca en su vida, porque dice su palabra que Dios los entregó a sus propios deseos y placeres. En Romanos capítulo 1 versículo 24 hasta el versículo 29, Dios los entregó a una depravación mental, dice la palabra de Dios ahí. Así que es interesante que cuando podemos entender esto, cuando tú le puedes gustar, rumiar la palabra. Eso ocurre con las vacas que tienen varios estómagos, y ellas de momento sacan lo que ya habían comido hace días y los vuelven a sacar y lo vuelven otra vez a masticar. Eso es rumiar. Eso es algo que Dios nos permite espiritualmente hablando por la palabra de Dios. La entendemos, la escuchamos, pero durante la semana la estamos rumiando, estamos masticando esa palabra, saboreando esa palabra, entendiendo lo que la palabra de Dios dice. Y eso es un privilegio, hermanos. Eso es un privilegio, poder entender la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué grupo somos nosotros? ¿Somos de los que entienden la palabra? ¿Se nos ha revelado la palabra por la gracia de Dios? ¿O somos de los que no entendemos absolutamente nada de la palabra y estamos cegados? Porque si tú entiendes la palabra, algo que ocurre, aquellos que han gustado la palabra, es que mientras más la prueban, más hambre le da por ella. ¿Te ha ocurrido eso? Mientras más Dios te revela los misterios del reino, hay más deseo. Yo quiero profundizar más, yo quiero conocer más. Y mientras más conoces, más te das cuenta de que no sabes nada. En vez de ser al revés. Mientras más conozco, ya siento que sé. En el reino de Dios no es así. Mientras más tú conoces, mientras más tú profundizas, tú dices: todavía yo estoy en la orillita. Todavía me falta por conocer más. Yo quiero conocer más. Y aquellos que tienen, mira lo que dice la palabra. Al que tiene, ¿qué va a suceder con el que tiene? Se te va a dar más. Aquellos que tienen la palabra, que retienen la palabra, que escuchan la palabra, dice: se le dará más. Porque ese es el contexto que está hablando. Está hablando en el contexto de la parábola del sembrador, que no tiene que ver otra cosa que no sea la palabra de Dios. Al que tiene, se le va a dar más. Si ya tú tienes la palabra, aprecia la palabra, Dios te va a seguir revelando, Dios te va a seguir dando de él. Pero al que no tiene, aún, mira lo que dice ahí, lo que piensa que tiene son ¿cómo se dice? Presuntuosos. Presumimos que tenemos algo cuando no tenemos nada. Y dice: y aquellos que dicen tener, aún lo que piensa que tiene, se lo va a quitar. Creen que saben, pero no saben nada.
Es decir, están cantando la canción, creyendo que la saben, con palabras incorrectas. Cuando te das cuenta, eso no es lo que dice la canción. Así que cuando nosotros agrupamos los versículos del 15 al versículo 18, podemos concluir precisamente y llevarlo o resumirlo de esta manera. Si usted tiene oídos para escuchar y un corazón honesto y bueno, entonces, solo entonces se te concederá entendimiento y una vida de frutos. Si tú tienes un corazón transformado por Dios, eso es lo que te da a ti oídos espirituales para poder escuchar. Y es entonces donde por causa de ese entendimiento tú vas a tener una vida llena de fruto. Pero si tú no tienes oídos para escuchar o no tienes un corazón transformado por Dios, aún lo que crees que tú sabes, Dios te lo va a quitar. Porque no tienes ni oído ni corazón para que esa palabra lleve fruto. Por eso vimos la primera semilla. ¿Qué ocurre en el versículo 12? El diablo la arrebata. La segunda semilla pudimos ver que es arrebatada en el versículo 13 por medio de las pruebas. En versículo 14 dice que fue arrebatada por causa de las preocupaciones. Así que debemos prestar atención a cómo estás escuchando la palabra de Dios. Porque puede ser que las estás escuchando y sea el diablo, las pruebas o tus preocupaciones no hagan que esa semilla dé fruto en tu vida. Presta atención a cómo domingo tras domingo esta palabra está siendo sembrada en tus corazones. Así que eso es lo que está diciendo aquí el autor Lucas a través de estas parábolas y a través de esta aplicación que está utilizando ahora de la parábola anterior. Aquí hay dos propósitos principales por la palabra. Número uno, la palabra cuando viene a nuestra vida, lo primero que hace es sacar todas esas áreas oscuras de pecado en nuestra vida y comienza a alumbrar. Pero no solamente hace eso, te alumbra a ti para que tú alumbres a otros con la palabra. Versículo 16. Vamos a ver cómo la palabra tiene el propósito de alumbrar de forma externa. Leamos juntos. Nadie enciende una lámpara para que después cubrirla con una vasija. Eso es algo tonto, ¿no? Que tú prendas la lámpara de tu casa y ahí la enciendes y de momento le pones una vasija arriba. ¡Pah! Dice, pero ¿para qué la encendiste? Eso es algo ridículo que tú enciendas una lámpara y le pongas una vasija arriba para cubrirla. O enciendes la lámpara y después que enciendes la lámpara la metes debajo de la cama. ¿Verdad que sería algo loco? ¿Qué le pasa a este? Está encendiendo la luz y la mete debajo de la cama. Dice, si no, es para ponerla en una repisa, en un candelero, a fin de que los que entren tengan luz. ¿Qué significa esto? Nadie, ¿cuál es el contexto que está hablando aquí? La palabra. Nadie que ha sido transformado por medio de la palabra de Dios va a querer tapar lo que Dios ha hecho en su vida. Al contrario, alguien que ha sido alumbrado por la palabra de Dios va a querer que esa luz trascienda y alumbre a otras personas porque ha sido primeramente alumbrado por la palabra. Es decir, un verdadero creyente es alguien que escucha y quiere que otros también escuchen la palabra de Dios. La intención es ser luz. La intención es ser de bendición a aquellos que están en tinieblas. Mire cómo dice Mateo capítulo 5 versículo 16 en este mismo contexto. Haga brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Si no estamos alumbrando,
Si la luz no está siendo vista en nosotros, es probable porque esa semilla no ha sido germinada, no ha dado fruto en nuestra vida, y otros no pueden ver las obras de vuestro Padre y glorificarla. Entonces estamos hablando que los falsos creyentes apagan esa luz. Los falsos creyentes se abochornan de esa luz, es decir, no dan frutos, porque es un creyente falso, no es un creyente verdadero. Así que la palabra no solo alumbra a través de ti, alumbra a otro cuando esto tiene un efecto real en nuestras vidas. Cuando ha penetrado y ha echado raíces, se va a ver los frutos en ti. Es evidente, sin empujarlo, es evidente. Pero también hay una realidad interna. Hay una realidad externa, aquellos que ven la palabra de Dios en nuestras vidas, pero hay una obra interna. Mira lo que dice el versículo 17. No hay nada escondido. Cuando la palabra de Dios llega, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. La palabra saca de ti. ¿A ti no te ha pasado cuando tal vez en algún momento dado de la predicación tú dices, ¿quién le habrá dicho al pastor? Es como si estuviese hablándome a mí directamente. No es nadie se lo dijo al pastor. No es que alguien le fue a chismear, es que la palabra de Dios revela, dice la palabra, descubre lo que hay en nuestros corazones, y no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Ella te hace ver como un espejo la condición en la cual nosotros nos encontramos, y no podemos escondernos. La palabra de Dios tiene el propósito de alumbrar y de revelar lo que está dentro de nuestros corazones. La palabra de Dios dice su palabra que ella es viva, es poderosa, es eficaz, es cortante, es como espada de dos filos que atraviesa, penetra lo más profundo de nuestra alma, hasta la médula, hasta los huesos, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder de la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo la palabra de Dios en nuestra vida, iglesia? No hay manera de que usted lea la palabra y que su vida realmente no sea transformada por medio de ella, a menos que no entiendas la palabra. Y si no entiendes la palabra es porque no tienes un corazón para la palabra. Y si no tienes un corazón por la palabra es porque usted necesita nacer de nuevo. Por eso Jesús le decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Al que tiene se le va a dar más, y al que no tiene, hasta lo que cree que tener se le va a quitar. ¿Quién es el que tiene? ¿Quién es aquel que dice la palabra el que tiene? Es aquel que tiene la vida eterna. Es decir, es aquel que es creyente, es aquel que tiene la salvación genuina, es aquel que le pertenece el reino, es donde la semilla ha dado fruto. ¿Y quién es el que no tiene? Porque el que no tiene también se le va a quitar. Aquellos que se creen creyentes, aquellos que profesan ser creyentes, que se creen, como iniciamos, que se saben la letra de la canción, pero se dan cuenta de que la están cantando mal. Se dan cuenta de que no la saben realmente. Dice la palabra, a esos se les va a quitar. Lo poco que tiene se les va a quitar por causa de la hipocresía y por causa de que la semilla no ha hecho raíz en su vida. Hay personas, iglesia, que creen ser cristianos y no son creyentes. Pero si creen que mueren en el día de hoy, tienen la seguridad de que van a ir al cielo. Sin embargo, no lo son. Dice que creyeron, porque en algún momento dado la palabra le pareció interesante. Pero ¿cómo yo sé que esa persona que la palabra le fue interesante, que tal vez en algún momento dado hizo una profesión pública de fe, cómo yo sé que esa persona no es realmente creyente y salva? ¿Cómo yo lo puedo entender? ¿Cómo supimos que de los terrenos 3 eran malos y 1 era bueno? ¿Cómo nos dimos cuenta de eso? ¿A través de qué? A través del fruto. Solamente en un terreno hubo fruto.
Lo mismo está diciendo aquí el autor. Lo mismo está diciendo aquí Jesús. Aquellos que no dan frutos son los que no obedecen la palabra, pero sí piensan que ya se ganaron un ticket al cielo. Porque un día repitieron una oración al frente: Señor Jesús, me arrepiento como pecador, te acepto en mi corazón, aquí y allá, pero no hay fruto realmente de conversión. No son creyentes, son falsos creyentes, pretenciosos de ser creyentes. Pero mira el corazón de este versículo. Aquí está hablando acerca de lo que hace la palabra en las vidas, de lo que es un verdadero y de lo que es un falso discípulo. Y en ese contexto el Espíritu Santo trae esto a relucir. Versículo 19 al versículo 21. Mira lo que dice: la madre y los hermanos de Jesús. Entonces ya podemos ver que Jesús tenía hermanos. Y aquí está hablando acerca de hermanos carnales. No está hablando acerca de los discípulos, porque está hablando precisamente de tres personajes distintos. Aquí aparece la madre de Jesús, los hermanos de Jesús y los discípulos de Jesús. Así que Jesús tenía hermanos físicos, es decir, María tuvo hijos después de Jesús. No es como cree la Iglesia Católica, que le llama la Inmaculada, es decir, aquella que nunca fue tocada por ningún hombre y que nunca tuvo hijos. Sin embargo, aquí vemos claramente que dice: la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, fueron donde Jesús. Y como había mucha gente, recuerda que Jesús estaba predicando por toda Galilea, y como había mucha gente, dice que no lograban acercarse a él. Entonces vino uno de alguien, dice: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Y le avisaron. Pero mira la contestación de Jesús. ¿Cuál es el tema principal de Jesús en estos versículos? ¿La qué? ¿Alguien sabe? ¿La qué? La palabra de Dios, iglesia. Tuvimos la semana pasada viendo lo que es la parábola del sembrador, hablando de la semilla de la palabra, y ahora está enfatizando aquí el tema principal de aquellos que escuchan la palabra pero no entienden la palabra y deben prestar atención, porque ahí se les juega la vida. En ese contexto Jesús le dice: oye, tu mamá te está buscando y tus hermanos, y no, como hay tanta gente, no pueden acercarse a ti. En ese contexto Jesús le dice: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. Y ahí se quedó. Y la hacen. En otras palabras, los verdaderos hermanos míos, la verdadera familia espiritual mía, no son los de la carne. La verdadera familia espiritual mía son los que oyen la palabra y la ponen por práctica, porque han entendido, ha habido fruto. Dios le ha concedido un corazón que le ame. Dios le ha concedido la gracia de entender su palabra, y por lo tanto ustedes son mis verdaderos hermanos, ustedes son mi verdadera madre, ustedes son mi verdadera familia. ¿Por qué? Porque son nacidos por la palabra de Dios. La palabra los hizo nacer de nuevo. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32. En esta ocasión Jesús está hablando con un grupo de judíos que habían creído en él. Y le dijo Jesús entonces a estos judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis, y mira la palabra que utiliza aquí, qué interesante, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ya hemos visto a quiénes es que se les ha revelado los secretos y los misterios del reino. A los que ¿qué? Oyen la palabra y ¿qué? Y la hacen.
a los que permanecen en la palabra, a esto dice la palabra de Dios, son verdaderamente mis discípulos si permaneces, si caminas conforme a mi palabra. Interesante. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y me gusta esa palabra que enfatiza Jesús, verdaderamente. Quiere decir que si existen discípulos que son verdaderos, hay discípulos que son ¿qué? Son falsos. Y aquí está haciendo el contraste. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús? Los que, ¿qué dice ahí? Los que oyen y los que ¿qué? Hacen. Esos son los verdaderos discípulos. Hay tres grupos aquí. Número uno, los que no son discípulos. Número dos, los que son discípulos falsos. Y número tres, los que son discípulos auténticos, discípulos verdaderos. Y escuche bien, hay una convicción que es real. Hay una convicción que es del Espíritu, que es un llamado por Dios. Y eso es lo que produce la conversión genuina en un discípulo. Ahora, ¿cómo sabe que esa conversión tuya fue real? Ya lo he dicho y lo vuelvo a enfatizar. ¿Cómo tú sabes que tu conversión fue real? ¿Qué es lo que debe estar surgiendo en ti de manera natural? ¿Produciendo qué? Frutos. Oye la palabra, entiende la palabra y esa palabra la amas, la obedece. Y Jesús es lo que quiere dejarnos claro en estos versículos. ¿Eres realmente un discípulo genuino de Dios? ¿O eres un falso discípulo? El falso discípulo le sigue. Porque había gente que seguía a Jesús. El falso discípulo le sigue. ¿Cuál es el problema del falso discípulo? Que no obedece lo que Jesús dice. Gente que sigue a Jesús, pero no está interesado en amarle, en servirle. ¿Por qué? Porque sus corazones, a fin de cuentas, siguen endurecidos. Sus corazones no han sido transformados. La palabra no ha arado esa tierra dura y por lo tanto no pueden hacer las obras de Dios. Las obras de Dios no es algo que nace de tu carne. Las obras de Dios es una obra del Espíritu de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Por eso es que tú eres realmente, y tú sabes que tú eres hermano de Jesús, porque precisamente las obras, como dice el Señor, de mi palabra, lo que dice mi palabra, ustedes lo hacen. Por eso son verdaderamente mis discípulos. En Lucas, ahí el versículo 15 dice que el buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y la retienen, la preservan y produce buena cosecha. Lo primero que necesitas para que esta palabra dé fruto es ver si realmente tienes una buena tierra. Porque si no tienes una buena tierra, mi hermano, tu corazón no va a dar frutos. Eso es legalismo. Tú necesitas evaluar primeramente si tu corazón ha sido transformado. ¿Por qué? Porque de fábrica no viene deseando a Dios. Dice la palabra que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Tú no naces deseando la palabra. Por eso te cuesta a veces, inicialmente, si no es por la obra del Espíritu, entender la palabra de Dios. No la vas a entender si no tienes un nuevo corazón. Y pastor, ¿cómo se adquiere ese nuevo corazón? ¿Cómo yo tengo un corazón que anhele la palabra de Dios? Necesitas nacer de nuevo. Necesitas la obra del Espíritu viniendo sobre tu vida. Necesitas que Dios te dé, como dice Ezequiel capítulo 36 versículo 26 al 27. Vaya conmigo ahí, porque eso es la obra que hace Dios cuando nos da una nueva naturaleza para que ame y guarde la palabra. Mira el orden. Ezequiel lo describe bien. Ezequiel 36 versículos 26 al 27. Os daré. Esto no es algo que tú te ganas. Eso es una obra iniciativa de Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré, aquí está, un corazón de carne.
luego que Él te da el corazón de carne, ¿qué es lo que Él hace en ese corazón? Te dice, échale ganas a ver si te puedes ganar la salvación. No. El resultado de tú tener un corazón que ha sido transformado por Él es lo que sigue diciendo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos. ¿Ya ve cómo puedes ahora andar en sus estatutos? ¿Por qué? ¿Por una buena disciplina que tú puedas crearte a ti mismo? No. Por un corazón que se te dio. Se te dio un nuevo corazón, y ese nuevo corazón que ahora es de carne, tenías el espíritu dentro, y ahora Él va a hacer que tú andes en los estatutos y los guardes sus preceptos y los ponga por obra. Hermano, obedecer la palabra en medio de un cristiano, eso no es legalismo, eso no es tratar de ganarte tu salvación, ese es el resultado del nuevo pacto en ti. No es guarda la palabra para que Dios te ame, no, es porque tú has entendido la causa de la obra del amor de Dios en ti, que te dio un nuevo corazón, puso el Espíritu Santo dentro de ti, y Él está haciendo a través de esa verdad que tus oídos espirituales se abran, que tus ojos espirituales se abran y que tú puedas caminar guardando sus estatutos y preceptos y poniéndolos por obras. Esa es la obra de regeneración, hermanos. Eso es lo que tú y yo necesitamos para ser verdaderos discípulos. Tener un corazón, como vimos la semana pasada. Un corazón que la palabra de Dios llega, alumbra, revela y produce fruto. ¿Por qué es tan importante escuchar con atención la palabra de Dios? Dice el versículo 12 de aquí de Lucas 8, porque su salvación depende de ella. Donde único hubo salvación fue en ese terreno. Número 2, porque sus frutos dependen de ella. Versículo 13. Versículo 16 al 17, porque la propagación de la luz de Dios ha llegado a nosotros y por medio de nosotros llegará a otras vidas. Alumbra por causa de la palabra de Dios. Número 4. Porque la gloria de Dios o el juicio de Dios dependen de ella. Mira lo que dice ahí el versículo 18. La gloria de Dios y el juicio de Dios depende de la palabra y de Dios. Versículo 5. Porque la autenticidad de nuestra relación con Dios depende de ella. Versículo 21. Presta atención a cómo estamos escuchando la palabra. Y yo quiero que antes de que te vayas de este lugar, te hagas la pregunta: ¿a qué grupo tú perteneces? ¿A qué grupo tú perteneces? Si Dios te ha revelado tu condición real, no esperes más. Clámale a Dios y dile: Señor, dame un corazón que te ame. Si estás aquí con un corazón seco, que no entiendes la palabra, llega todos los domingos pero no entiendes ni papa, pídele a Dios: Señor, dame un corazón, que esta palabra que es sembrada domingo tras domingo no caiga en medio de pedregales, no caiga en medio de espinos, que profundice. Señor, dame un corazón, que tú lo pongas de carne, Señor. Quiero preguntarte, como comencé diciendo en el día de hoy, ¿realmente te sabes la canción? ¿O estás diciendo cosas y estás viviendo cosas que no son reales en ti? ¿Realmente te sabes la canción? ¿Has escuchado realmente y has prestado atención a lo que significa la palabra de Dios? Otros pueden ver nuestras buenas obras y glorificar a vuestro Padre que está en los cielos, porque eso es fruto de la palabra. Eso no es fruto de ti, eso es fruto de la palabra de Dios en ti. Iglesia, mucha atención. ¿Cómo estás escuchando la palabra? Es tu eternidad la que está en juego. Mucha atención de ver la obra de Dios en ti. ¿Qué está haciendo Dios? Mira lo que está sucediendo en tu vida. Es la obra de Dios evidente. Otros pueden ser bendecidos por esa obra del Espíritu en nosotros.
Puede ser nuestra luz puesta y otros ser alumbrados por esa luz, pero antes de ser alumbrados otros por esa luz. Yo he sido alumbrado por esa luz. La palabra te confronta y te hace ver esas áreas de pecado en nuestras vidas que nosotros estamos ahí escondiendo, que nadie quiere que sepan, pero la palabra de Dios te lo hace ver y lo ha descubierto en ti. Pide al Espíritu Santo que te guíe, que te muestre a través de estos versículos lo que está haciendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Padre, gracias, porque nos has dado el privilegio de escuchar tu voz y el privilegio